Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Don Federico Jovene. Gracias, don Ángel, amigos que nos ven y nos escuchan, colegas. Miren, el día de ayer la UNESCO puso a circular su informe correspondiente al 2016-2021, Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios. Este es un informe donde la UNESCO analiza el rol de los medios de comunicación y, a diferencia de años anteriores, los encuadra o los contrasta con lo que son las redes sociales, de las cuales todos somos usuarios. Ayer estuvimos hablando aquí en el programa y antes de ayer sobre la democracia y la importancia y los fundamentos de lo que es la democracia liberal occidental propiamente dicha. Y uno de los fundamentos, que es muy manido, es el de elegir y ser elegido. Pero esto se hace con información y la información la provee un sistema de medios que ponga a disposición de la ciudadanía información, es decir, la prensa. No solamente en una democracia tenemos pesos y contrapesos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, tenemos un cuarto poder también, denominado así por el político británico de los años 1700, Edmund Burke, que señaló a la prensa como el cuarto poder. Pero sin embargo, ese cuarto poder a veces es bueno y a veces es malo, porque el sueño húmedo de todo gobernante con vocación despótica y absolutista es poder controlar a la prensa. Ese argumento del control total es la alquimia del poder que persigue cualquier régimen totalitario que de la antigüedad o en la actualidad muy presente. En algún momento Napoleón Bonaparte llegó a señalar que la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno. La prensa debe ser un poderoso auxiliar para hacer llegar a todos los rincones del imperio las sanas doctrinas y los buenos principios. Abandonarla a sí misma es dormirse junto al enemigo. Entonces, esta visión de cómo debe ser la prensa y de cómo la prensa se tiene que comportar ante el poder siempre ha sido cuestionada. Pero hoy en día, uno de los fundamentos de la prensa, que es la autonomía derivada de su estructura de negocio, porque la prensa la hacen periodistas. Los periodistas son seres humanos que viven, que pagan deudas, que pagan tarjetas, que pagan colegios, que comen, igual que todos los demás. En la medida que el modelo del negocio sobre el cual se sostiene la prensa tradicional es cuestionado y se encuentra en serias situaciones de supervivencia, esa prensa tiende a flaquear. Y cuando la prensa flaquea, cuando la prensa no tiene autonomía financiera, autonomía presupuestaria, libertad económica, hay una manera muy sutil de poder constreñirla y poder decidir qué hacer. Adicionalmente a eso, que son los medios tradicionales, aquí lo hemos visto en cada periodo electoral, que se dice que algún medio está controlado por el gobierno de turno, que la dictadura en años anteriores controlaba la prensa, que los directores de medios ponían los editoriales en función del presidente de turno. Hoy en día hay un nuevo desafío que son las redes sociales. Sin ir más lejos, en este informe de la UNESCO se señala, cito, que las redes suponen una amenaza existencial a la prensa. Y no es para menos. En los últimos 5 años, el ingreso por concepto de publicidad de la prensa se ha disminuido un 5%, cuando en el año 2010 el 21% de los ingresos de la prensa provenían de publicidad. Ni hablar que no estamos entrando en países como nuestro, donde no sabemos todavía y no tenemos una legislación que regule la publicidad estatal, y por lo tanto el partido que tiene el poder de turno puede, con la publicidad que otorga el Estado y con los presupuestos del Estado, ayudar a una prensa o anular a otra. En definitiva, condicionar la opinión pública. Por un lado positivo, las redes han venido a darle la vuelta a esto, porque todos somos en cierta forma periodistas. De hecho, algunos medios tradicionales y muy respetuosos toman la primera información de lo que ocurre en un lugar, casi en el momento preciso en que ocurre, a través de las redes sociales que publicó algún ciudadano, un video que subió. En cierta forma, todos hoy tenemos el potencial de ser corresponsales de un medio, de ser
periodistas circunstanciales y casuales, todos sin excepción podemos hacerlo. Pero si todos, y ahí viene la grandeza de la prensa, si no tenemos la conciencia, el compromiso, la educación, la técnica, todos podemos incluso en contra de nuestra voluntad ser totalmente manipulados. De ahí que las redes no necesariamente, y más con los algoritmos que hay detrás de todo esto, las redes no necesariamente revelan lo que está pasando, ni la opinión de la mayoría, ni el sentir de la mayoría. Las redes no pueden hacer creer que determinada situación, opinión o percepción implica lo general, y no necesariamente es así. La prensa está viviendo, la prensa escrita, lo que se ha llamado hace muchos años el ocaso de la civilización del papel. En los últimos 5 años, la tirada de 552 millones de periódicos ha bajado a 474 para una disminución casi de un 20%, 78 millones de periódicos menos. Sin embargo, la prensa digital ha subido en el mismo periodo de tiempo de 2.300 millones a 4.200 millones de usuarios, o sea, prácticamente se ha duplicado. Estos desafíos de la prensa digital frente a la prensa escrita, de la prensa escrita frente a las redes sociales en sentido general, con todo su potencial de fake news que tiene, son en cierta forma un desafío a la propia democracia. No es la primera vez que la prensa se pone en contra de la democracia. Recordemos que, por ejemplo, en la guerra hispano-cubano-norteamericana, el hundimiento del Maine fue totalmente manipulado por Joseph Pulitzer. O en la guerra de Irak, las cadenas Fox y CNN manipularon burdamente todo. Y en la actualidad, en la guerra de Ucrania, RT y Sputnik, rusa, están también manipulando. Todo el mundo en cierta forma manipula. Pero incluso en la manipulación hay una línea editorial. ¿Qué pasa? Y es el problema o la ventaja, quién sabe, de las redes sociales y de la opinión que fluye a través de ellas, que no hay un control de la línea. Quizás eso es bueno, quizás eso es malo. ¿Quién lo sabe? Eso son cosas que están por ver todavía. Pero en cierta forma, lo que no ha perdido su valor al tiempo real es la importancia de la opinión pública dada en la prensa o dada en las redes como fundamento para que la ciudadanía pueda tomar decisiones. En definitiva, lo que leemos en la prensa o lo que leemos en las redes sociales, en última instancia, son cimientos de la democracia. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.